Pues muy bien, pues bienvenido a todos. Hoy es un día más que estamos en la presencia del Señor para oír su palabra, para que Él nos cambie, nos transforme conforme a su voluntad. Y el tema de hoy que queremos presentar es cómo la oración a Jesús nos cambia. Ese es el título para hoy, cómo la oración a Jesús nos cambia. Y quiero hacer distinción sobre la oración que es a Jesús, que es poderosa, y la oración que no es a Jesús. En las últimas semanas hemos estado estudiando sobre la oración en el sentido de que aunque estemos orando, podemos estar orando a dioses equivocados conforme a la Biblia. No todo lo que se llama Dios es de Dios, no todo milagro sobrenatural es de parte de Dios y hay que tener mucho cuidado. Y cuando digo Dios me refiero al Dios de la Biblia. Puede ser a través de otros dioses, pero sus dioses no son el Dios de la Biblia, el Dios creador del universo, y tampoco es el Dios que bajó a la tierra en la forma de Jesucristo para salvar tu alma, ni para aquel que bajó para morir en la cruz y darte a ti la oportunidad de ser salvo. Da igual quién seas, cuando tú oras al Dios creador, la promesa en la Biblia es que Él te escucha. Eso está en Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice, llama, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas. Esa es la promesa de Dios para aquellos que le claman a Él. Y cuando digo a Él, lo repito, no me refiero a que clames a la luna o a las estrellas o a una estatua o a una piedra, pero cuando le clamas al Creador del universo a través de Jesucristo, Él dice que Él te responderá. Tú le clamas a Él, si no le conoces, clámale ahora, para que Él te enseñe cómo llegar a Cristo y cómo llegar al Creador del mundo. Si no le conoces, hoy es el día de conocerlo, hoy es el día de entregarte por completo a su sabiduría y a su poder. Y cuando hablo de la oración cristiana, lo digo muy específicamente porque la oración cristiana tiene que tener tres cosas fundamentales. En primer lugar, tienes que orarle al Padre, ¿vale? Al Padre. En segundo lugar, tiene que ser a través del Espíritu Santo, de la sabiduría del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, tiene que ser en el nombre de Jesús. Estas tres cosas juntadas es cuando tenemos una oración cristiana y poderosa. Una oración que cambia todo lo que ocurre en lo espiritual. Tenemos que tener en cuenta que tú y yo no somos un cuerpo con un espíritu o un cuerpo con un alma. Somos un espíritu que tiene un cuerpo. Nuestra importancia no es el cuerpo físico. Nuestro valor, nuestra importancia, lo que va a vivir para siempre es nuestro espíritu. Y nuestro alma es la que también va a vivir para siempre, pero bien en la presencia de Dios, junto a nuestro espíritu que vuelve a Él, o apartado de Dios eternamente en el infierno. Y donde acabe tu alma depende de que si tienes a Cristo en tu corazón o no, si le has aceptado o no. Esto es conforme a la Biblia, donde está muy claro que nuestras ofrendas, nuestras buenas obras, nuestras oraciones no sirven para nada
si no han sido llevadas a través del camino que Dios ha establecido. El Dios de la Biblia, te hablo de nuevo. Quiero poner las cosas muy claras. Todo lo que yo enseño, todo lo que yo predico, es lo que está escrito en la Biblia. Y queremos hacer hincapié en que nosotros somos personas hechas para la eternidad. Dios nos ha hecho eternos en el Espíritu. Por eso tenemos que vivir en lo espiritual más que en lo natural. Tenemos que entender lo que es vivir en lo espiritual, y eso se hace a través de la oración. Cuando digo oración, no es rezar como rezan otras cosas que son memorizadas. La oración es una relación personal con Dios, donde tú, con la autoridad que tienes a través de Jesucristo, empiezas a mover cosas en lo espiritual para que se manifiesten en lo natural. Porque lo espiritual es mucho más real que lo natural. Lo que tú estás percibiendo ahora mismo es una realidad alterna a la realidad espiritual. Hay varias dimensiones que viven juntamente, y lo espiritual es mucho más real que lo que tú y yo percibimos ahora mismo en lo natural. Cuando entiendes eso y cuando te das cuenta de que tú, al ser un hijo, una hija de Dios, por haber recibido a Jesucristo, tienes la autoridad y el poder de enchufarte en lo sobrenatural y cambiar las cosas, vas a empezar a hacerlo. Por eso queremos entender en esos estudios el poder que hay y la autoridad que hay tras la oración cristiana. Vamos un momentillo a Romanos capítulo 8, versículo 5, donde aquí Dios nos habla un poquito más sobre el tema de lo espiritual y lo físico o lo carnal. Romanos capítulo 8, versículo 5. ¿Y qué dice aquí? Dice, porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, aquí hay gente que usa ese versículo y dice, bueno, es que esto habla de vegetarianos y la gente que come carne, que es mala. No, esto se refiere a la gente que piensa siempre en saciar las cosas de nuestra naturaleza humana, de saciar las cosas del cuerpo en vez de las cosas espirituales. Aquella persona, vamos a leerlo otra vez, lo que ponía, dice, los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Vamos a seguir versículo 13, está más abajo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haréis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Esto a qué se refiere? Pues claramente eso se refiere a que si tú das de comer solo a tu carne, a lo natural, y te enfocas en las cosas que son solo del mundo, entonces tu espíritu morirá. Pero si das de comer a tu espíritu, no solo darás más vida a tu espíritu, pero todo se manifestará del espíritu a lo natural. Por ejemplo, tienes problemas en lo físico con una persona, donde siempre hay contiendas y peleas. En vez de echarle más leña al fuego, ponte a orar en lo espiritual y cambiar esa situación ordenando paz sobre vosotros, ordenando el poder del amor de Dios sobre vosotros. Empieza a trabajar en lo espiritual, dándole vida al espíritu,
y muerte a lo natural. Y verás como de repente esa situación cambiará por completo. ¿Por qué? Porque habrás dado muerte a lo natural, ¿vale? Y habrás dado vida a lo espiritual, sobre el cual tú ahora tienes autoridad para cambiar. Esto habla de estas cosas, lo mismo en lo económico, lo mismo en la salud, en todo lo que tiene que ver en nuestras vidas. Cuando empezamos a tomar autoridad en lo espiritual y buscamos primero las cosas de Dios, entonces damos vida a nuestras vidas. A ver si eso es claro. Al darle vida a nuestro espíritu y conectarnos con Dios y orarle a Él en el nombre de Jesús, ¿vale? Damos vida también a lo natural, que suele morir por su cuenta, porque le falta de Dios. Y cuando Jesús hablaba sobre el tema de la oración, en Mateo capítulo 6, nos da una advertencia de cómo no orar. Mateo capítulo 6, versículo 7. Aquí dice, y cuando ores, no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Perdón. Aquí otra vez Jesús nos indica que el repetir muchas veces la misma cosa una y otra vez como un loro no sirve para nada, porque eso es lo que hacen los paganos. Eso es lo que hacen las religiones muertas, que le dan más poder a lo físico, ¿vale? En vez de lo espiritual, donde ellos cuentan más cuántas veces vas a la iglesia o cuántas veces vas al templo, en vez de ver si el corazón está limpio y obediente a Dios. Las religiones ven cuánto dinero das tú al templo o a la iglesia, en vez de ver cuánto amor tienes de verdad en tu corazón por los necesitados. Dios ve en lo espiritual. Dios ve lo que tu espíritu está haciendo o no. Y por eso esas oraciones vanas y paganas, incluso lo llamo mantras, ¿no? Que se repiten una y otra vez. Dice Jesús que eso no sirve para nada. Dice eso Jesús que eso no nos lleva a ningún lado, porque eso lo hacen los paganos como hipócritas para creerse que son más espirituales que tú y yo, porque lo hacen con más repetición. Hay que tener en cuenta que Dios ve el corazón y cuando tú oras no tienes que repetirle a Dios las cosas 10 veces. Él no es sordo y no es difícil para Él entender lo que tú quieres orar, lo que estás pidiendo. Incluso Él dice en su palabra que antes de que pidamos, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Entonces no hagamos esas mantras, esos rosarios y esas cosas que hacen otras personas creyendo que de esta manera Dios les va a escuchar. Porque el tema del rosario es muy antiguo y está hecho por muchas culturas paganas de idolatría, donde lo hacen para hacerse más religiosos y más santos. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, Dios claramente quiere que cuando oremos con poder. Oremos con poder para cambiar las cosas. Y lo primero que ocurre cuando tú empiezas a orar es que tú te vas cambiando por dentro. Te cambias, te renuevas, te refrescas en el poder de Dios y pasan series de cosas que nos cambian. El cambio no es físico, el cambio es espiritual. Y como decía antes, a Dios no le importa lo físico, no le importa de qué manera ores y cuántas veces ores. En la palabra de Dios tenemos, por ejemplo, en Nehemías capítulo 1, versículo 4, que Nehemías se sentó a orar. Después en Marcos capítulo 11, versículo 25, también tenemos
que uno podía estar de pie y orando. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 35, leemos que estaban andando y orando. En Éxodos capítulo 34, versículo 8, dice que se agacharon la cabeza y oraron. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, dice que levantaron las manos para orar. En Lucas capítulo 22, versículo 41, se arrodillaron para orar. Y en Mateo 26, 39 dice que se postraron en el suelo con la cabeza, con la cara al suelo para orar. Entonces aquí vemos que hay varias formas, hay muchas maneras en las que podemos orar. Y eso no es lo importante. Podemos orar sentados, de pie, andando, agachados, con las manos levantadas, arrodillados o postrados en el suelo, mirando el suelo. Todo eso no importa. Lo que importa es que estemos orando con poder en lo espiritual a través del nombre de Jesús para cambiar las cosas que tenemos que cambiar en lo espiritual. Y Dios quiere hacer hincapié hoy en eso, de que hay un poder sobrenatural en la oración cristiana. Cuando tú oras en el nombre de Jesús y tú te pones a tomar en serio tu autoridad en lo espiritual, el demonio empieza a temblar. El demonio empieza a temblar porque sabe que tú vas a empezar a destruir todos los planes que él ha hecho en contra de ti. Tú vas a empezar a destruir todos los planes que él tiene en contra de tus familiares y en contra de la gente que a ti te importa. Porque el plan del enemigo es destruirlos a todos, lo antes posible. Pero por la gracia de Dios, Dios los protege. Y cuando tú oras, tú envías más protección. Tú haces que Dios se mueva también en esas situaciones. Ese es el poder que tú tienes. Nosotros tenemos, la Biblia lo dice una y otra vez, que tenemos ese poder para cambiar las cosas en lo espiritual y nos enseñan varias maneras. Vamos a leer Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 19. Perdón, estoy un poquito acá agarrado. Y dice lo siguiente. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Eso es un poder extraordinario, alucinante, maravilloso, de que tú y yo, todo lo que atemos en la tierra está atado, todo lo que desatemos también está desatado. Eso nos indica que tenemos poder en lo espiritual. Que si hay una situación que nos está molestando y no sabemos qué hacer con ella, la podemos atar en el nombre de Jesús, en lo celestial, y será atado en también lo terrenal. Y si hay algo que es nuestro, que no nos lo quieren dar o que no lo sueltan, nosotros lo podemos desatar en el nombre de Jesús. Será desatado también en lo espiritual y nos volverá desatado en lo terrenal. Hay que entender ese concepto para que dejemos ya tanto de pelearnos y tanto de hacer las cosas en lo natural, para que empecemos a hacerlo todo, absolutamente todo, primero en lo espiritual, para que después todo eso se manifieste en lo natural. Y ese es el poder que hay en la oración a Jesús. Cuando tú oras a Jesús, dice la palabra de Dios que todo nombre declarará que Jesús es Rey, toda rodilla se arrodillará. Eso se refiere a reyes, a políticos,
a aquellos que abusan de ti, a aquellos que se ríen de ti, se refiere a demonios, a potestades, a todo tipo de cosas. Todos se arrodillarán delante de Jesucristo y todos declararán que Él es el Rey de Reyes. Y a ti te ha dado ese poder, a ti te ha dado en tu boca, por ser hijo de Dios, por ser alguien que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Tú tienes ese poder. Es tiempo de empezar a usarlo. No pierdas más el tiempo. Jesús es nuestro ejemplo de todas esas cosas. Cuando su amigo Pedro le dijo a Jesús, le quería prohibir ir a la cruz. ¿Os acordáis? Cuando le dijo, no, tú no puedes ir a la cruz, porque no se le dijo lo que le diría, pero dijo eso, que no, tú no puedes ir a la cruz y yo no lo permitiré. ¿Qué dijo Jesús? ¿Acaso dijo Pedro, no, Pedro, mira, entiéndeme, esto es así, porque yo vine para esto, esta es mi misión, y yo tengo que cumplir la profecía, yo soy el Mesías? ¿Le explicó todo eso? ¿Se peleó con Pedro? ¿Discutió con él? No, ¿qué hizo? Claramente ni siquiera le habló a Pedro. Dijo, Satanás, ponte detrás de mí. Porque Jesús sabía que la lucha suya no era física con Pedro. Su lucha era en lo espiritual. Y él tenía que primero atar a Satanás directamente, que estaba hablando a través de Pedro, para que Jesús no fuese a cumplir su misión. Y por eso él ató a Satanás, lo echó atrás y ya siguió con su camino. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dejar de tanto pelearnos unos con otros, pelear incluso nuestra situación que tenemos física, agobiarnos con lo natural, buscar siempre el placer físico y emocional, y tenemos que enfocarnos en lo espiritual y empezar a atar y desatar. Y hay que pedirle al Padre, hay que pedir a través del poder del Espíritu Santo y hay que pedir en el nombre de Jesús. Y si empiezas a hacer esto con autoridad, entendiendo quién tú eres, verás como todo, absolutamente todo en tu vida va a cambiar. El problema está que no tenemos esa fe, no tenemos esa confianza en que nuestras oraciones van a cambiar algo en las vidas de otros y también las nuestras. Si tuviéramos esa fe, si tuviéramos esa confianza, yo te garantizo que no dejaríamos de orar y de poner cosas en su sitio en lo espiritual, porque sabríamos que todo se va a manifestar en lo natural. Os quiero animar con esto hoy. Seguiremos con el tema más adelante. Seguiremos con el tema para que entendamos el poder que tenemos en la oración cristiana, en la oración a través de Jesucristo. Os animo con esto. Si no conocéis a Jesús, os ruego de verdad que hoy os entreguéis a Él plenamente. No te hablo de religión, te hablo de una relación con el Creador del mundo, el que te ama, el que te conoce y el que quiere que tengas una vida completa y en abundancia con Él. Si quieres, oramos ahora mismo y puedes recibirle a Jesucristo en tu corazón y Él empezará a cambiar tu vida. Oremos juntos. Padre Santo, yo te pido ahora perdón, Señor, por mis pecados. Te pido, Señor, que tú me cambies la vida. Yo declaro que tú eres el Dios creador. Yo declaro que Jesucristo es tu Hijo amado, que Él vino a la cruz, que Él murió en la cruz y que al tercer día Él se levantó de los muertos. Rechazo toda otra fe, rechazo toda otra creencia y acepto solo a Jesucristo como mi dueño y mi Señor. Te pido, Jesús, que entres en mi corazón y que des vida a mi espíritu.
Me entrego hoy a ti y te pido que seas mi dueño. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Con esta oración solo has admitido ahora que crees en el Dios Creador, que Cristo es tu Salvador y Él te acaba de limpiar de todos tus pecados. Ahora empiezas una nueva vida. Entonces, si has hecho esta oración, contacta con nosotros, llámanos, mándanos un email y puedes empezar a vivir la nueva vida que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Os recordamos que tenemos un culto de oración todos los martes a las 8 de la tarde, tiempo de España, Central Europeo. Y entonces podéis también juntaros con nosotros para esa oración. Es solo a través de Zoom, no es en vivo como ahora. Y podéis también orar con nosotros y mandarnos las peticiones si queréis que oremos por vuestras peticiones. Que Dios os bendiga, que tengáis una semana próspera en el nombre de Jesús. Amén.